El día que a mí se me iba a permitir salir de Cuba era cuando tuviera a mi mamá en mis brazos. Era cuando tuviera a mi mamá en mis manos. Y en efecto, caballero, ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos. ¿Cuántas cosas yo pasé? ¿Cuántas cosas se me negaron? Puertas que me cerraron. ¿Hola? El otro día estaba pensando que si me invitaban a algún espacio en el que yo pudiera hablar algo sobre mi vida que todavía no he contado, lo iba a contar. Y yo misma me respondí y dije, ¿y por qué yo tengo que esperar a un espacio donde me van a ver otras personas para contar algo que es importante para mí, para mi audiencia, y no lo cuento en mi espacio, en mi propio canal de YouTube? Y por eso el día de hoy decidí contarles a ustedes una verdad que yo nunca les he contado, ¿sabes? Este video de hoy no está para nada guionizado, simplemente me senté aquí en mi cama, como el video también que hice en Cuba, cuando ya no aguantaba más en Cuba, que de hecho se los voy a poner aquí. Y me voy a sentar encima de esta cama, así mismo como me senté ese día en Cuba. Hace exactamente hoy, 27 de agosto, un año que salí de Cuba. Y precisamente por eso decidí al día de hoy hacer este video, para contarles a ustedes mi verdad, esa verdad que yo no le conté o que no he tenido el momento aún o el espacio para contarles todo lo que yo viví, todo lo que mi mamá vivió, todo lo que vivimos como familia en esos meses o días o el tiempo que yo estuve ahí antes de salir de Cuba. Porque si ustedes que me ven, algunos son cubanos, me podrán entender toda la situación por la que yo pasé, porque realmente estar aquí, lograr estar aquí es una decisión. Es simplemente una decisión, es tomar una decisión, pero es una decisión importante, es una decisión que es difícil. Quiero contarles todo lo que nosotros sentimos, todo lo que yo no pude mostrarles en las redes en ese momento y cómo ustedes vieron ese momento en mi vida, pero cómo en realidad yo lo estaba viviendo. Esto va a ser un video bien espontáneo, bien así entre nosotros. Este canal se lo merece, ustedes se lo merecen, yo me lo merezco, abrir mi corazón, contarles a ustedes y además que sea en un día tan especial como hoy, 27 de agosto, que cumplo un año que salí de Cuba. Un año que salí de Cuba, no un año que estoy en los Estados Unidos. Recuerden también que yo me pasé 2 meses en el trayecto, en México y 3 días en lo que fue Nicaragua, Honduras y Guatemala. Mi historia realmente no es muy diferente a la de muchos cubanos que se han visto en la necesidad de tener que salir de Cuba. Y digo tener porque nos vemos obligados a tener que salir de nuestro país. Que nosotros realmente no queremos salir de nuestro país, nosotros realmente no queremos dejar a nuestra familia atrás, no queremos dejar nuestra casa, nuestros recuerdos, nuestra familia, nuestras amistades, no queremos dejar eso. Pero salimos en busca de un futuro mejor porque nuestro país no lo tiene. Pero esto parte de una decisión de querer un cambio, una decisión de querer superarte en la vida, una decisión de llegar al siguiente nivel, de escalar, de ver qué me depara el futuro lejos de las barreras o lejos de las, vamos a llamarle, las puertas que tiene mi país y que yo no veo más allá. En mi caso, porque cada caso es completamente diferente, muchos cubanos quizás dentro de la isla pueden viajar o pueden mirar, no sé, el mundo exterior, pero en su mayoría, la mayoría no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero, caballero, no tienen el dinero ni siquiera para coger un pasaje y salir. Entonces, en este caso, gracias a Dios, yo lo tuve, gracias a ustedes, gracias a mi canal de YouTube. Sin YouTube no hubiese sido posible ni siquiera hacer mi primer viaje. Como dentista, ustedes lo saben, yo ganaba $40 al mes. Jamás me hubiera alcanzado ni siquiera visitar el primer país al que yo fui. Pero ahora vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo fue que yo llegué al primer país que yo pude viajar? Que ustedes fueron partícipes en mi canal de YouTube. Este video realmente es un recuento, una historia, el hablar entre nosotros y ponernos como al día, pero verlo desde una perspectiva que todavía no han visto.
Y pues el primer país fue Trinidad y Tobago. Pero ¿por qué yo fui a Trinidad y Tobago? ¿Cómo fue que yo llegué y logré salir, coger ese vuelo que me sacó de la tierra donde yo vivía, donde yo había vivido durante 28 años, que jamás había salido, y emprender un vuelo y llegar a territorio completamente desconocido para mí? Yo creo que desde que yo comencé mi canal de YouTube, fue una chispa que prendió así que yo dije, no, espérate. Puedo lograr muchísimas más cosas, puedo viajar, se me alimentó esa curiosidad del viajar, del conocer culturas nuevas, comida, gastronomía, gente nueva, tradiciones y un poco conocer eso desconocido para mí. Y entonces esto fue lo que me llevó al querer salir de mi país, porque durante toda mi etapa universitaria yo siempre estuve como enfocada en que si la universidad y no pensaba más allá. Pero mi canal de YouTube fue una cosa como que, me abrió los ojos. Yo pasé por muchos procesos que estoy segura que muchos cubanos se sienten identificados, y es el proceso de el ya no aguanto más. Ya no aguanto más, ya mi vida la siento que está estancada, siento que no veo una luz, siento que no puedo superarme, siento que no puedo ir más allá, me siento estancado aquí, no tengo salida. Y pues así era como yo me sentía en Cuba. Pasé por varias crisis de que encerrada en el cuarto, bueno, mi cuarto no tenía ni puerta, pero bueno, lo que les quiero decir es que me ponía en mi cuarto, porque producto de esto mismo era porque yo no podía ni siquiera arreglar mi cuarto, aunque tuviera un poquitico de dinerito para hacerlo, porque es que ¿para qué iba a arreglar mi cuarto si yo no quería estar en mi cuarto? Yo quería irme, yo quería volar. A raíz de esto tuve varias crisis de que, oye, ya no aguanto más en este país. Mira, una cosa por la que a mi mamá le hacía muchísimo hate en Cuba era porque mi mamá muchas veces en los videos en Cuba estaba como seria. Y es que mi mamá, cada vez que yo salía a La Habana a grabar un video, mi mamá se quedaba súper, hiper, mega preocupada. Yoli, no grabes, Yoli, no hagas esto, Yoli, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque está a la vista, caballero, cualquiera en Cuba que es youtuber y que se atreva a hablar un poquitico la realidad que uno está viviendo en el país, pues está en peligro de que pase algo con el gobierno. Y yo no estoy exenta. Gracias a Dios, yo jamás tuve absolutamente nada con el gobierno. Jamás me llamaron, jamás pasó absolutamente nada. Pero estaba en riesgo. Yo estaba en riesgo. Yo hice videos hablando de la dictadura, yo estando en Cuba. Y entonces mi mamá vivía eso. Mi mamá sufrió mucho más miedo también a raíz de lo que Itina, la amiga mía que ustedes todas conocen, que es colega mía también, youtuber, que fue por la que yo pude ir a Trinidad y Tobago, pues sufrió un arresto estando en Cuba. Y todo eso nosotros lo vivimos. Todos los creadores de contenido estando en Cuba sufrimos eso y vivimos eso. Y lo vivimos también como en carne propia porque cualquiera de nosotros podía haber estado en su lugar. Y pues a raíz de eso mi mamá se puso más tensa todavía. Y entonces la grabación de contenido a mí se me hizo muy, pero muy difícil y complicada. ¿Por qué? Porque yo no podía estar haciendo videos arriesgando a mi mamá de que mi mamá le diera un patatús por estar mi mamá preocupada. Y vivía también con el miedo de que guardando las contraseñas en la computadora, de que si no podía tener cosas, no sé, determinadas cosas en la computadora, buscando seguridad en la computadora por si algún día llegan a mi casa y me quitan la computadora. O sea, ustedes no saben todo el miedo que uno vive en Cuba cuando es creador de contenido. Y que tienes que estar así porque lo más valioso para mí cuando yo estaba en Cuba, y lo sigue siendo ahora, es mi canal de YouTube. Yo jamás quería, no sé, hubiese querido que el gobierno entrara a mi casa y me cogiera la computadora donde yo pudiera perder mi canal de YouTube. A mí aquello me daba pánico. Entonces mi mamá no quería que yo grabara absolutamente nada, se quedaba muy preocupada, y esto a mí también me generaba estrés, me generaba ansiedad, porque yo decía, ¿qué hago? Necesito crear contenido, es mi trabajo, se volvió mi única fuente de ingreso, porque yo dejé mi carrera como dentista de lado. Y fue todo un caos. Entonces toda esta situación me llevaba al querer salir, querer perderme de aquí. Necesito irme, necesito un cambio, necesito salir de aquí, necesito poder comer otras cosas, necesito tener proyectos, objetivos en mi vida que yo pueda lograr, porque aquí están estancados, aquí están pausados, aquí no puedo hacer absolutamente nada. Y por eso tuve varias crisis. En una de esas crisis
Yo llamé a mi hermano y le dije, Tite, por favor, quiero irme de Cuba, ya no aguanto más. Cuando mi hermano salió de Cuba, yo lo pude ayudar a él económicamente, pero yo no podía irme con él, ¿saben? Yo no tenía el dinero o la economía para yo poder irme con él. Además de que cuando mi hermano se fue, yo estaba en el trámite de lo de España. Entonces, ¿sabes? Yo no podía dejar un proyecto por otro, aunque no tenía la certeza de que me iban a negar en España. Ustedes saben, bueno, lo vivieron en mi canal de YouTube. Pues mi hermano me dijo, yo le voy a averiguar a ver si la frontera sigue abierta y tal, pero era, ¿sabes? Arriesgándome por el trayecto que todavía al día de hoy digo, ¿cómo yo lo hice? ¿Sabes? ¿Cómo yo fui capaz de hacer eso? Y entonces yo le decía, Tite, por favor, averigua mi tal, pero mi hermano no hacía nada, no decidía nada y yo estaba con la cabeza hecha un lío. Y entonces yo como que trataba de buscar estrategias para yo sentirme bien, para yo como que ir aliviando esa situación por la que yo estaba pasando. Y una de esas estrategias fue el viaje que hice. Y otro fue que renté un carro, que nadie en Cuba puede hacer eso. Nadie en Cuba. Son muy poca gente la que tiene dinero para rentar un carro. Son muy poca gente. Yo me lo permití porque era como una inversión para mi canal de YouTube. El rentar un carro que me permitiera moverme para las otras provincias y poder generar contenido y poder publicarlo en mis redes sociales y después recibir ese dinero nuevamente. Imagínense que no podía ni rentar un carro al gobierno. Los propios cubanos dentro de Cuba no pueden rentar un carro de estos tipos que son para el turismo, porque son solamente para el turismo. Entonces yo quería rentar un carro a un particular, pero los particulares no te dejaban pasar de Varadero para allá porque si el carro se rompía, entonces como ellos lo traían, miren, un dilema. Me pasé casi un mes en el estrés de poder buscar un carro que me permitiera dar un viaje. Cuando yo le dije eso a mi hermano y mi hermano me dijo, bueno, vamos a averiguar, yo dije, espérate, necesito hacer algo, necesito viajar, necesito hacer algo para salir de aquí. Y entonces fue cuando decidí, ya Ildina se había ido a Trinidad y Tobago y yo la llamé y estuve hablando con ella y tal y le dije, oye, te voy a ir a hacer la visita, ¿sabes? Voy a ir contigo allá. Y ella no lo podía creer, Yoli, no te creo, vas a venir para acá, que es que buenísimo. Entonces bueno, al final logré estar con Ildina ya, que estoy sumamente agradecida con ella y con su papá. Fueron 15 días, pero 15 días en los que yo también extrañaba a mi familia. Yo decía, Dios mío, mi familia, extrañaba mi casita, extrañaba a mi mamá, extrañaba hasta Nacho. Yo y Nacho éramos ya novios en ese entonces. Y pues bueno, cuando volví con toda aquella maleta de basura y de chatarra, porque ¿qué cosas son azúcares? ¿Qué cosa es nada? Es un alimento de nada, es un alimento absolutamente nada. Chatarra que se acabó en apenas una semana, que simplemente dio para compartir con algunos amigos, familia y ya más nada. Y yo me vi nuevamente en aquella situación y yo dije, Dios mío, ahora estoy peor. Y fue cuando hice el video ese de que ya no aguanto más en Cuba. Video que ustedes vieron después que yo salí de Cuba. Y yo decía, ya no aguanto más porque era como estar en una situación, salir de ahí, ver la abundancia, ver lo que es el capitalismo, ver lo que es otra cosa. ¿Sabes? Completamente diferente. Y volver a la realidad que yo había vivido por tantos años, a la que estaba viviendo, a la que me tenía presa, a la que me tenía ya ahogada. Y dije, Dios mío, necesito un cambio. Y ahí estaba intentando, no sabía por dónde ir, ya había intentado por España, que ustedes lo saben, donde yo perdí 5.000 euros o dólares, lo que sea, por la escuela y que no me aprobaron. Yo había perdido también $2.000 en busca de una visa mexicana que me estafaron. Había perdido muchísimo tiempo, esfuerzo en 1000 cosas. Yo no sabía qué hacer. En busca del alivio ese, para yo poder sentirme mejor y decir, bueno, déjame relajarme un poco, a ver qué es lo que hago y tal, pues decidí rentar un carro. Cuando yo renté ese carro, yo me fui por las provincias. Generalmente fuimos a Varadero, que publiqué el video ese de cómo era la vida nocturna en Varadero. Hice un video en Cárdenas también. Y luego me fui para Matanzas. Cuando llegué a Matanzas, pasó una situación muy estresante para mí. Y era que días antes de yo hacer ese viaje, un amigo mío que al día de hoy está aquí en los Estados Unidos, Carlos Orama, si estás viendo esto, Carlito, mi mejor amigo de la primaria, estudió conmigo, vive en mi mismo barrio allá. Bueno, vivía en el barrio mío allá en Cuba, en Las Minas. Y Carlos fue a la casa a comprarme unos dólares. Y yo le vendí unos dólares a Carlos
porque me hacía falta, tenía una moneda nacional, le hacían falta los dólares. ¿Por qué? Porque él quería irse del país. Y me dice, Yoli, yo estoy en trámite de irme, esto y que lo otro, y tú sabes quién se va también. Parte del grupo que vino conmigo en la travesía, que es el grupo que vivía ahí también en mi barrio, amigos de toda la vida, ¿sabes? Conocidos ahí del barrio. Y cuando él me dice eso, yo, wow, no te puedo creer, ¿sabes? Y ya yo me había relajado un poco y levantó de nuevo esa chispa en mí de necesito irme. Ahora hay una vía, necesito irme. También había tenido una amiga de Nacho que se había ido como unos días antes, unos meses antes, y era por la CBP One. Con ella fue que yo escuché por primera vez que era lo de la CBP One, que había una opción que uno entraba a la CBP One y la gente entraba así rapidísimo. En 15 días ya tú estás en los Estados Unidos. Y yo, wow, y eso fue una cosa que igual también me despertó y yo decía, Dios mío, de nuevo. Era como que tú pasas por una etapa de que tú te calmas, pero después pasa cualquier cosa, te dicen fulanito se fue y tú, ay Dios mío, ya, necesito irme. No es tan así, pero es que tú lo vives adentro. Tú vives esa angustia, ese deseo, ese de que ya no puedo más, necesito irme. Pero bueno, les sigo el cuento. Yo renté ese carro cuando Carlos fue a comprarme los dólares a mi casa. Yo renté ese carro, me fui con Nacho a grabar en estos lugares. Ya yo había hablado con esas otras personas del barrio y les había dicho, yo me quiero ir con ustedes. ¿Saben? Yo me quiero ir con ustedes, yo también. Yo tenía un dinerito ahorrado y yo dije, yo me quiero ir, necesito irme. Y entonces, cuando estaba en Matanzas, porque esas personas, los del grupo que vinieron conmigo, que ya son ellos, me habían dicho que algunos de ellos faltaban por el pasaporte y que el pasaporte se lo daban tal día. Bueno, cuando yo estaba en Matanzas, ellos me llamaron, Yoli, los que faltaban por el pasaporte, ya tenemos el pasaporte. Eso fue porque ya yo tenía pasaporte y todo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Ya, este es el momento. Pero mi mamá en aquel entonces estaba renuente. Mami no quería salir de Cuba. Mi mamá tenía mucho miedo, hasta con el parol, porque ella, tú sabes, gente mayor en Cuba siempre piensa así, de que yo soy mayor, cuando no conocen aquí lo que es Estados Unidos, no, porque yo no voy a ir para allá a Estados Unidos a hacer una carga, porque esto, porque lo otro. Generalmente todas las personas mayores en Cuba piensan así. Y entonces yo, mami, que no, que mami, que tú vas conmigo, mami, que yo te ayudo, mami, que esto, bueno, hasta que más o menos la embullé. Y ella cedió al parol, pero es que el parol tampoco se daba. El parol ya hacía no sé cuántos meses, por eso era que ella no aguantaba más, porque era esperando el parol, pero el parol nunca llegaba. Y entonces ahí fue cuando yo le dije, mami, esta es la opción. Cuando yo regresé de Trinidad y Tobago, yo le dije, mami, hay que irnos por frontera, hay que irnos a atravesar frontera, y esta es la opción. Y mi mamá me dijo, Yoli, vete tú, yo no me puedo ir, yo me quedo. Mira, si me dan un suponcio a mí en algún lado ahí. Yo le dije, bueno, yo sacando conclusiones, yo dije, yo no puedo obligar a mi mamá tampoco, porque capaz que mi mamá le dé algo en la travesía. ¿Y qué yo me hago? ¿Qué yo me hago sin mi mamá? Pero cuando yo estaba en Matanzas, que ellos me llaman, yo llamo inmediatamente a mi mamá y yo le dije, mami, esta gente me acaban de llamar que ya tienen el pasaporte. Mami, vamos a irnos, por favor. Mi mamá era renuente y yo no paraba, yo insistiendo, yo era una cosa que yo no podía. Yo no podía irme de Cuba sin mi mamá. Yo no iba a estar bien aquí en Estados Unidos y mi mamá en Cuba. Yo no iba a estar bien, yo iba a vivir con una angustia tremenda. Mi mamá se iba a morir de la angustia en Cuba igual. Y yo era una cosa que yo no podía irme. Fíjate que yo decía, mami, si yo paso por peligro, que tú pases el peligro conmigo, que tú estés ahí conmigo. Bueno, yo la llamé. Me recuerdo ahora que yo estaba como en un restaurante, en una cafetería así, comiendo algo. Y yo la llamé y le dije, mami, esta gente, por favor, dime. Y ella me dijo, Yoli, vete tú. Yo no me voy. Mira, yo empecé a llorar ahí mismo, en el medio del restaurante aquel, como si a mí me hubiesen dicho que alguien más de mi familia había fallecido. Ay, Dios mío, eso fue tan malo para mí, pero tan malo. Y yo llegué para la renta donde yo estaba en ese momento y le dije a Nacho, vámonos de aquí. Yo no puedo seguir con el viaje, porque a todas estas yo estaba haciendo ese viaje con toda esa preocupación. Es decir, ese video de Cárdenas, ese video de la vida nocturna de Varadero, ese video de lo que sea que yo hice en ese viaje, ese video yo lo hice mal. De hecho, yo estuve en la playa en Varadero y yo estaba tan mal mentalmente que Nacho me decía, dale, graba, que esto y que lo otro, y yo no podía, las palabras no me salían. Para que ustedes vean cómo uno tiene que estar para portarse delante de la cámara, porque tú tienes que estar bien mentalmente, si no tú no puedes ni siquiera hablar.
Yo no podía, yo tenía un agotamiento mental y un desespero, de todo yo sentía. No podía ni siquiera. Y ya cuando yo estaba ahí en Matanza dije, ¿qué yo voy a grabar aquí? Yo no puedo, yo no me puedo concentrar, yo estoy mal. Le dije, vamos a dejar la renta así mismo. Habíamos pagado como 2,000 pesos cubanos por aquella renta. Y le dije, vamos a dejar eso así mismo. Y nos vamos de aquí. Y cogimos y arrancamos para La Habana sin decirle nada a mi mamá que estábamos yendo para allá. Para que ella no se asustara cuando me viera así de repente, cogí la llamé cuando estaba llegando y le dije, mami, ya estoy llegando. Y me dijo, bueno, dale, que voy a hablar con ustedes. Parece que ella vivió tan fuerte eso de que yo me puse a llorar porque me decía, Yoli, no llores, no llores, que cuando me dio el desespero en el restaurante que ella me dijo, vete tú, yo no me voy. Y ya era una cuestión de tiempo, había muy poquito tiempo. Y cuando llegué, mi mamá me dijo, bueno, siéntate, dale, me voy a ir contigo. Me voy a ir con ustedes porque a todas estas Nacho también se iba con nosotros. Y entonces ella me dijo, dale, me voy a ir contigo, vamos a hacer lo que tú quieras. Y yo le dije, no, vamos a hacer lo que yo quiera, no. Tú tienes que también quererlo. Tú tienes que quererlo también, irte conmigo. ¿Cómo fue que tú pasaste de decirme que no querías irte a decirme que sí? Bueno, Yolisca, yo siempre dije que no me quería ir. Incluso tú lo sabes que yo lo último que hice en la casa fue la terraza. Eso me llevó a muchísimo dinero que gasté, muchísimo trabajo, buscando todos los materiales para hacer la terraza, pero yo quería la comodidad para poder lavar, para poder tener mis condiciones en mi casa. Fue lo último que hice. Y tú siempre me dijiste, mami, no gastes dinero, mami, no hagas la terraza, que nos vamos a ir de aquí. Pero bueno, yo nunca acepté eso, yo era como algo que tú me decías, común y corriente, que yo no le di importancia. Siguieron pasando los días, el tiempo, y tú estabas enfocada en eso, cada día te ponías más mal, te atormentabas más, la angustia de cada vez que ibas a grabar a La Habana y todo, hasta ese día que viajaste a Matanza, que ya estabas mal, que no querías irte sin mí, que no querías dejarme, y al verte así como estabas, que no podías, ya yo tomé la decisión y dije, ya, está bien, ok, vamos para adelante. Y entonces ahí vino como una parte, es que esta historia es tan larga que yo creo que da para 2 videos. Mi mamá y yo siempre hemos tenido como una parte espiritual. Nacho también es espiritual y religioso. Y entonces mi mamá me dijo, vamos a ver a esta persona. Una persona, no les voy a decir aquí, pero es una persona que es bien espiritual y tiene que ver con mi papá, que es fallecido. Y entonces mi mamá me dijo, si ese hombre nos dice que yo me puedo ir, nos vamos a ir. Lo llamamos, fulano, necesitamos que vengas aquí a la casa, necesitamos que venga. Cuando él se sentó a la mesa, esa mesita que ustedes conocen de la cocina de mi casa, y nosotros le contamos, y fíjate que yo me emociono con todo ese momento, porque ese momento fue tan crucial. Y le dijimos, mira, necesitamos esto, yo quiero irme de aquí, ¿sabes? Está de más decir la situación que estamos viviendo aquí, necesitamos irnos, y mi mamá no quiere irse. Y él me dijo unas palabras que nunca olvidé, y era de que mi papá jamás iba a dejar que yo saliera de Cuba sin mi mamá. Es decir, el día que a mí se me iba a permitir salir de Cuba era cuando tuviera a mi mamá en mis brazos. Era cuando tuviera a mi mamá en mis manos. Y en efecto, caballero, ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos. ¿Cuántas cosas yo pasé? ¿Cuántas cosas se me negaron? Puertas que me cerraron. Y yo decía, se me cerró esta puerta, ahora no la entiendo. Y me duele, pero un mes después lo entendía. Y agradecí el no poder haber ido para España. Lo agradecí porque es que no era mi camino. Mi camino no era ir para España. Y esto es importante, entender el por qué pasan las cosas. Que a veces tenemos que llegar al futuro para entender lo que pasó en el pasado. Pero muchas veces uno tiene que ser claro. Esto no se me está dando, por algo es. Por algo es de que no se me está dando en este momento. Así que acéptalo. Me esforcé muchísimo. Pasé meses, invertí dinero. Meses mentalmente en el que me visualizaba caminando por las calles de Madrid, por el Gran Vía, y no se dio. ¿Por qué no se dio? ¿Por algo? Siempre hay algo mejor. El plan de Dios es perfecto y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces,
había algo. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar, pero iba a pasar algo. Y por eso se me dio así. Se me dio porque yo tenía que salir con mi mamá de Cuba. Mi mamá no se podía quedar en Cuba. Y yo en las veces anteriores me iba sin mi mamá. Yo me iba a estudiar a España sola. Mi mamá se quedaba sola en Cuba. Y esta fue, pues, la mejor solución. El esperar, el momento perfecto. El momento en el que todo fluyó, en el que todo salió según lo esperado. ¿Por qué tú no querías irte en realidad? ¿Qué era lo que te daba miedo? Bueno, no quería irme en primera por dejar lo mío, que me costó mucho sacrificio. Mucho sacrificio, que esa casa la hice yo a pulmón sola prácticamente. Con la ayuda así de Ioa, de muchos amigos, de muchos vecinos, de mucha gente, ¿ves? Pero era mi responsabilidad. Eso en primera, no dejar la casa. En segunda, miedo a enfrentarme a un país desconocido, sabiendo que iba a ser totalmente diferente allá. Los rumores que siempre se han dicho, que aquí hay que trabajar, que aquí hay que... Igual yo trabajaba allá, no eso, pero bueno, que era una necesidad, que era lo primero, por no podías enfermarte, miedo a lo desconocido. Cuando mi mamá decide de que al final sí, decidió que se iba, pues nosotros aprovechamos ese mismo carro que teníamos rentado y dijimos, nos vamos para Santi Espíritus. Y ahí emprendimos el viaje a despedirnos de mi familia. Fuimos a ver a mi tía por parte de padre, a mi tía por parte de madre, a nuestros amigos del barrio en Santi Espíritus, en el centro del país. Y fue también un momento crucial, un momento en el que nos despedimos de toda la familia, el momento en el que tratamos de vender todas las cositas que pudimos vender en la casa, de deshacernos de todo lo que podíamos deshacernos. Y fue momentos muy tensos, pero ya ahí mi mamá como que se enfocó en el de, sí, hay que salir de aquí, hay que hacer todo por salir de aquí, y ya cambió completamente el mood. Y pues gracias a eso estamos aquí hoy. ¿Qué iba a pasar en la travesía? Todo el mundo pasa cosas malas en la travesía. A nosotros una guagua nos dejó botados, la incertidumbre, el que cambiaran las leyes migratorias, que no podíamos viajar de Chiapas hasta Ciudad de México y tuvimos que ir por tierra porque la gente viajaba en avión. Y cuando nosotros estuvimos ahí nos los quitaron y tuvimos que ir por tierra. Y fue una incertidumbre muy grande el que tú vives en un grupo, éramos 12 personas, después fuimos 17 y llegamos los 17 a cruzar juntos en la frontera. Es mucha la frustración que tú vives, los momentos tensos, estás diariamente tomando decisiones importantes, porque nosotros tomamos la decisión de montarnos en un ADO, en las guaguas de México, que fue donde nos bajaron, pero y si hubiésemos tomado otra decisión, a muchos los estafaron, ¿entiendes? Entonces siempre la historia es completamente diferente. Que tú vengas por la misma travesía que yo, incluso hasta el mismo coyote, no significa que tú lo vas a hacer exactamente igual. De hecho, parte de los 17, que todavía eran los integrantes que faltaban de los 12, porque como ven se amplió el grupo, que llegaron más tarde, el pedido fue uno. El pedido no salió de Cuba con nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo miedo y no quiso salir con nosotros de Cuba. Pero después él sí lo embulló y después él salió solito y llegó a México y se reunió con nosotros en México. Pero el pedido pasó por una travesía completamente diferente a la de nosotros, porque cada cual pasa su historia, su travesía es completamente diferente. Y pues nada, caballero, se logró. Logré salir con ella. Y un día como hoy, 27, miren, estoy grabando esto a las 12 del día porque necesito editar este video ahora mismo para que ustedes lo vean a las 5 de la tarde. Un día como hoy, 27 de agosto, nosotros cogimos un vuelo desde Santiago de Cuba hasta Nicaragua, pero que hizo escala en República Dominicana. El día de ayer, es decir, el día 26 de agosto, nosotros tuvimos que coger una guagua en La Habana, en el Parque de la Fraternidad, ese parque que yo también mostré muchísimo en mis videos, que era un punto clave para cada cubano ahí en Centro Habana. Y pues yo cogí una guagua ahí con el grupo y nos fuimos hasta Santiago de Cuba. Llegamos de madrugada a Santiago de Cuba y ni recuerdo el vuelo a qué hora fue. Creo que fue por la madrugada, por la mañana. Ya era de día. Y pues nada, y así sucesivamente. Ya el día de hoy, a esta hora, yo creo que en Nicaragua llegamos a la frontera y así pasamos sucesivamente. 3 días solamente nos pasamos en el trayecto de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y bueno, ya ustedes más o menos nosotros lo saben. Me pasé después un mes en Chiapas, un mes que pedimos la cita en 2 ocasiones y la cita no nos salió. Ahí cambiaron las regulaciones migratorias, entonces por eso tuvimos que subir por tierra, tuvimos que buscarnos otro coyote, otra persona que nos ayudara. En Ciudad de México, en el Estado de México como tal, ya cuando pedimos la cita a los 11 días, gracias a Dios, nos llegó la cita. Nosotros le pedimos muchísimo a la Virgencita, a Dios que nos ayudara. Y
nos llegó la cita y pues ya en un mes ya estuvimos aquí en los Estados Unidos y pues bueno, ya después todo lo demás ustedes lo saben. Pero este video hoy era para que ustedes vivieran esa parte detrás de todo lo que nosotros vivimos, que no es fácil todo lo que uno vive. ¿Estás feliz de estar aquí? Sí, por supuesto que estoy feliz porque el cambio es radical. En primera, me siento útil, aunque allá también trabajaba y siempre no paraba. Pero bueno, me siento útil aquí trabajando en un trabajo de verdad, con sus horarios y sus cosas. Y he visto cosas que nunca he visto, he podido viajar. Y bueno, tengo, aparte de mi familia aquí, siento mucha nostalgia ya por la gente, por mi familia que dejé atrás, por mis amistades, pero es totalmente diferente el cambio, para bien. Muchísimas gracias por ver este videito, caballero. La verdad necesitaba contarles todo eso y sobre todo transmitirles esta moraleja y esta enseñanza de que, caballero, entiendan cada momento que pasan en su vida es por algo, cada situación que pasan es por algo y sobre todo aprovechar también las oportunidades, porque eso que yo tuve fue una oportunidad y yo la aproveché el momento, decidí, fui valiente y simplemente lo hice porque estaba en busca de un futuro mejor. Y eso es lo que les digo. Simplemente acepten cada cosa en su vida que es por algo, pero aprovechen cada oportunidad que tengan. Los quiero.